Sí. A ver, sigamos con el ejemplo, ¿no? Está por ahí el compañero Nicolás. Sí, A ver si está ahí Nicolás. Ya. aquí estoy. A ver, Nicolás. Si el proyecto de inversión, ¿sí?, que vas a realizar está relacionado con un negocio comercial, una pequeña empresa comercial, en la cual vas a comprar y vender mercaderías. Ya. Entonces, aquí se establece en este estudio técnico qué procesos nomás podría desarrollarse, ¿sí? Podría elaborarse. ¿Qué procesos nomás? Esa podríamos ver correctamente a qué público nos vamos a enfocar. Ya, entonces, ¿qué sería? ¿Qué proceso? Mm, Entonces, tenemos que hacer nosotros aquí diferentes procesos. Desarrollar, ¿no? Procedimientos, procesos. Algunos le dicen procedimientos, otros son procesos. Ya. Entonces, por ejemplo, dice la actividad comercial. ¿Sí? Un proceso para adquisición de mercaderías. ¿Sí? Incluso estos procesos se los hace a través de flujogramas, de diagramas, flujogramas. Otro proceso, como nosotros vamos a vender, un proceso ¿de qué? De comercialización. Un proceso Disculpe, tal vez al cliente. podría ser los proveedores que vamos a tener para Eso es de nosotros como adquisición. acceso. Eso es Ah, de ya. adquisiciones. De compras, de adquisiciones de mercaderías. Otro proceso de atención al cliente. Otro proceso de distribución. Entonces eso se va realizando, eso es creación. Nosotros tenemos la teoría. Uno de las cosas que aquí tenemos en lo que estudiamos, en lo que hemos estudiado en las diferentes asignaturas. Sí, tenemos una teoría y parece que eso nos aburre la teoría. Pero si nosotros cogemos y vamos a revisar esa teoría con mayor detalle, ahí está establecido, sí, las técnicas que podemos aplicar, pero nosotros tenemos que crear. Por eso es que les decía yo, el mejoramiento, ¿cómo podemos atender al cliente? Revisamos nosotros la teoría de atención al cliente. ¿Qué podemos crear de toda esa información que tenemos? De toda esa teoría, ¿cómo podemos hacer un proceso para nuestro negocio que nos convenga y atender de mejor manera al cliente? Eso es creación. Un proyecto de inversión es una creación. Entonces, no es que nosotros podemos copiar. Sí, a ver, porque esto no es
específico, no es estricto para todos. Decir, atención al cliente de esta manera, si no nos sirve, no. Existen todos los parámetros, existen todas las teorías referentes, existen diferentes técnicas y nosotros tenemos que crear para nuestro negocio esa atención al cliente. Que dentro de esa teoría de diferentes autores, de diferentes científicos que han escrito la ciencia, sí, hay una similitud en algo, sí se puede establecer. Pero lo demás es creación. Y una de las fallas que se tiene aquí es que no somos creativos. ¿Cómo nosotros podemos atender al cliente? Ya. Revisamos, como les digo, todo lo relacionado a la teoría. Ahora, toda esa teoría que tenemos aquí, cogemos los puntos que creemos nosotros que son de suma importancia. Y eso nosotros creamos, eso nosotros redactamos. Un proceso nuevo. ¿Sí? Hacemos una creación de un proceso para atender al cliente, para adquisiciones, para distribuciones. ¿Sí? Esto es lo que se realiza aquí. Entonces, muchas veces nosotros creemos que estamos nosotros, sí, con algo de teoría y decimos, es pura teoría, no es cierto, porque también nos enseñan mal. Entonces, tenemos que leer la teoría y tenemos nosotros que aplicar, tenemos que crear. Eso nos ayuda muchísimo, sí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros establezcamos una idea sobre eso. Entonces, por ejemplo, dicen a ustedes, simple, a ver, dicen cómo es la decoración de interiores, ¿ya? De una casa, la decoración de interiores de una casa. Entonces le dicen, a ver, usted, hágame en este dormitorio, ¿sí? ¿Cómo podría usted hacerle y que tenga más espacio? Entonces, en esta parte de diseño de interiores que se llama, usted tiene muchas técnicas, pero el momento que usted tiene que establecer que en ese dormitorio exista más espacio, que vaya a haber más espacio, ahí es lo que es su creación. Ahí es lo que es su creación. Entonces, como le digo, nosotros en la parte teórica tenemos, pero al estudiar la parte teórica, al revisar, sobre todo al revisar, mejor dicho, ¿sí? Ahí podemos sacar nosotros, vemos que existen técnicas y sacar las ideas para crear todo. Entonces aquí todo de esta parte del proyecto de inversión es creativo. Una vez que tenemos este estudio técnico, pasamos a este estudio administrativo, organizativo, administrativo de la empresa. De acuerdo al tipo de negocio, cómo nosotros, qué requisito necesitamos para constituir ese negocio. Porque estamos hablando de que por más negocio pequeño que sea, debe estar legalmente constituido. ¿Sí? Entonces, todo lo que requieren, todo lo que piden los organismos respectivos, los organismos estatales. Entonces necesitamos un registro único de contribuyentes, de acuerdo a la razón social a la que se va a dedicar el negocio. Sí, necesitamos los permisos respectivos. Permiso que resumiendo, es el permiso de funcionamiento del negocio. ¿Sí? Y luego hacer la estructura organizativa de la empresa. ¿A través de qué esa estructura organizativa de la empresa? A través de los organigramas. ¿Sí? Entonces dejamos plasmado nosotros, creamos ese organigrama. Tenemos dos tipos de organigrama, esa es la estructura organizativa de la empresa. ¿Sí? El organigrama estructural, el organigrama funcional. El estructural es por departamentos, por áreas, y el funcional por funciones, como indica.
¿sí? Y también nosotros redactamos dentro de este estudio, redactamos a más de cómo va a estar constituida la empresa, también redactamos lo referente en el complemento del estudio administrativo, ¿sí? Las funciones o actividades que se van a realizar en cada departamento y por cada persona. Y eso es lo que tiene que crear, ¿sí? Porque usted al comienzo no va a tener muchas áreas en la empresa. Sí, va a tener, por ejemplo, un departamento, si es que es de producción o de fabricación, si es que va a elaborar algún producto. Sí, va a tener un departamento que administre la empresa, va a tener una gerencia, si es el caso. Sí, entonces cada uno de esos departamentos que usted tiene que diseñar esos organigramas en relación a el tamaño que va a tener el proyecto. El tamaño del proyecto, el tamaño de la empresa, el tamaño de la planta. Entonces, ¿qué funciones va a hacer el encargado de la gerencia? ¿Qué funciones va a hacer el vendedor? ¿Qué funciones va a hacer el encargado de producción, etcétera? ¿Sí? Entonces, este estudio administrativo. No podemos aquí, no podemos nosotros crear una superestructura porque no tenemos el tamaño suficiente de la empresa y la empresa no es altamente grande, altamente inmensa. Porque a veces se pone por primera vez se va creando aquí, se pone 20 departamentos o 30 departamentos. Y ustedes saben que los organigramas también tienen secuencia, ¿no? En cuanto a los departamentos y también tienen secuencia en cuanto a las funciones del organigrama funcional, las jerarquías dentro de dicho organigrama. Eso ya es creación. Entonces, cuando ya va la empresa creciendo en el tiempo, esos organigramas se van cambiando, se van mejorando, porque puede haber más aumentos de áreas de la empresa, va a haber más departamentos, va a haber más empleados dentro de ella. Y finalmente, este estudio financiero. ¿Qué pasa con este estudio financiero? ¿Sí? En este estudio financiero aquí se determina si el proyecto es rentable o no. Sí, al final todo tiene secuencia, ¿no? Aquí se hacen los respectivos presupuestos. Aquí se establece en términos cuantitativos, es decir, en términos monetarios, en qué nomás va a ser la inversión, pero aquí ya representado en términos monetarios. Entonces se hacen los presupuestos de ingresos, presupuestos de ventas, presupuestos de gastos, de costos y gastos que va a tener la empresa. ¿Sí? Se va elaborando dichos presupuestos. Entonces aquí también se determina los estados financieros, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Para finalmente dentro de este estudio financiero se llama estudio económico financiero, ¿no? Hay autores que le ponen estudio económico financiero. Entonces primero hacemos la inversión, los presupuestos y los balances, balance general, balance de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de efectivo. Para posteriormente, dentro de este estudio financiero, hacer la evaluación financiera del proyecto de inversión. Entonces, en la cual se va a determinar si el proyecto es rentable o no. Esto es otra parte fundamental. Ha pasado todos estos 3 estudios de empresa. Ya. El primero, que es uno de los más críticos. Sí, porque aquí determinado estudio de mercado si existe o no demanda insatisfecha. El estudio técnico y el estudio administrativo. Vamos al estudio financiero. Y al aplicar lo que es la evaluación financiera del proyecto. ¿Sí? Esta evaluación financiera del proyecto. Los indicadores de evaluación financiera de los proyectos de inversión. Entonces aquí, si no el proyecto no es rentable, entonces ya va eso a criterio del inversionista si pone o no el negocio. Rentable quiere decir que el proyecto
tenga ganancias, va a tener buenas ganancias. Ahora, si el proyecto arroja dentro de esos indicadores en los cuales una ganancia muy pequeña o no, casi ya no va a tener ganancia, entonces ¿para qué? O no va a tener ganancia, ¿no? No es rentable el proyecto, no es rentable. Entonces vamos a trabajar solo para vivir el diario. ¿Sí? Entonces otra cosa que se dice solución, dice, bueno, si no me va a dar ganancia, no voy a tener rentabilidad con el proyecto, ¿para qué voy a poner? ¿Sí? Dentro de eso. Entonces aquí hay algunos indicadores, unos más sofisticados, otros no sofisticados dentro de esto. Entonces aquí se puede calcular lo referente al periodo de recuperación, el tiempo en que se va a recuperar la inversión que se hace. El valor actual neto, que ustedes han de haber oído a lo mejor, el valor actual neto que es el BAN, la tasa interna de retorno, ¿sí? La relación beneficio-costo, que no es nada complicado, son fórmulas establecidas. Pero ¿qué nos permite determinar si el proyecto de inversión es rentable y es factible poner en marcha? Entonces hemos hecho todos estos 3 estudios, vamos al financiero, no es rentable, ¿para qué vamos a invertir? ¿Para qué? Es que tiene que darnos réditos y lo lógico, si voy yo a ponerme un negocio es para ganar dinero, para obtener ganancias, si no, ¿para qué pongo un negocio? Entonces, este también es crucial, este estudio financiero, económico financiero. Entonces, aquí, ¿qué hablan? Nosotros hemos estudiado presupuestos, entonces vamos a aplicar lo que hemos estudiado, elaborar los presupuestos. ¿Sí? Los estados financieros que ya sabemos nosotros desde la contabilidad. Entonces vamos a elaborar los estados financieros, los flujos de efectivo, para luego aplicar, como les digo, estos indicadores de evaluación financiera de los proyectos de inversión. ¿Sí? Entonces ahí los parámetros, ya hemos de ver cada uno de ellos nosotros, estos parámetros de aquí establecidos, sobre todo en la evaluación. Ahora, si eso es superior a los parámetros establecidos, entonces el proyecto es rentable, el proyecto es viable. Y se pone en marcha ya definitivo en esta tercera etapa. Que aquí ya, una vez que hemos nosotros superado todo esto, ¿no? Todos estos estudios, cada uno establecidos correctamente, porque aquí no podemos equivocarnos. Porque ha habido grandes proyectos en los cuales se han equivocado. ¿Sí? Algo les faltó, algo les faltó. Ahí algunos ejemplos que hemos tenido en cuanto a esto. Falló esto de aquí. ¿Sí? Porque simplemente, por ejemplo, el estudio de mercado, no, los expertos, esto sí, hablamos nosotros de personas expertas, porque nosotros estamos tomando solo los puntos generales. ¿Sí? Entonces, este estudio de mercado también debe realizarse por expertos conocedores del mercado, como dice, y determinar si existe demanda insatisfecha. Entonces, se hizo un estudio respectivo en el cual existía demanda insatisfecha, pero simplemente este estudio de mercado que se hizo era a corto plazo. No tenía una duración mayor. Y por ende se acabó todo ese negocio. ¿Sí saben cuál es ustedes? ¿Alguien sabe cuál es? Entonces, porque se hizo todos estos estudios, sobre todo el primero, sí, y tampoco esto de aquí, la proyección, se determinó de que sí era rentable, pero rentable a corto plazo. Eso también no se establecieron porque el proyecto debe tener una rentabilidad, una vida útil. De por lo menos aquí, como término medio le ponen 5 años, proyecto 10 años. Y que sea rentable durante todo ese tiempo para poder ir creciendo con el negocio. Alguien que sepa cuál fue
esa inversión que se hizo en qué? ¿En qué proyecto? ¿Alguien que sepa? No se acuerdan o no han oído. Hablen, pero hablen. A ver, Alison. Alison Troya. Si está ahí. Ese es el problema, que dejan prendido y no se conecta. Alison. Profe, A ver, la pregunta, pero era Alison Troya. A ver, Alison Payo, ya. ¿Sí se acuerda usted del proyecto ese? ¿de cuál, profe? Al Perdón. que me estoy refiriendo, pues al que les estoy Ah, poniendo ya. por ejemplo. ¿No se acuerdan? O han de haber oído a lo mejor. No. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién más o menos tiene una idea? A ver, Lisbeth Pacheco, si está ahí. Sí, profe. A ver, ¿se acuerda? ¿O ha oído? Fue un proyecto Mm, grande. Aquí en Quito, aquí en Quito. No, no puta, se acuerda, no. lo desconozco. Ya. Entonces, para no estarles ahondando mucho, ¿no? Fue el famoso teleférico. Falló todo esto y falló desde el comienzo. ¿Sí? Y verán que se supone de que fue realizado por expertos. Entonces, al comienzo tuvo una duración a corto plazo que no pasó más de año y medio, cerca de 2 años. No duró más el proyecto. Entonces, al comienzo, sí, claro que la gente por curiosidad iba, la gente a sí mismo, sí, la rentabilidad a corto plazo. Y después vino a decaer todo el proyecto. ¿Y ahora qué ven? Terminado, acabado. Ya no es absolutamente rentable, ya no vale el proyecto. Porque ya no hay demanda, pues. Si no hay a quién vender, peor vamos a tener lo demás. Peor vamos a tener rentabilidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que se hizo un estudio en el cual solo se contempló un periodo pequeño de tiempo. Y ahí mucha gente puso su negocio dentro de este proyecto, de este macro proyecto. Pusieron restaurantes, pusieron bancos, pusieron almacenes, etcétera, un sinnúmero de negocios. Entonces parecía que el negocio iba a tener una larga duración. Entonces, como les digo, no duró más de año y medio y se acabó el proyecto, se terminó. Entonces perdieron todos los que hicieron la inversión. Ahora que prácticamente, ¿qué está? Una edificación que es del teleférico que ya casi nadie utiliza, y en lo referente a establecimientos, a locales, todo eso ya casi va todo vacío, absolutamente todo vacío. Entonces usted dice, voy a poner un negocio en el teleférico, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, dentro del proyecto de inversión, por eso les decía, los emprendimientos, ¿sí? Que a veces se ponen, no duran mucho tiempo y tienen que alzar, porque desde el estudio de mercado, desde ahí está el problema. O cualquier inconveniente, o tal vez estuvo mal ubicado, o el proyecto no es rentable. Algo falla, algo ha fallado dentro de eso. Porque estamos arriesgando nosotros el dinero, estamos arriesgando esta inversión, y si no obtenemos rentabilidad, no obtenemos ganancia, entonces estamos perdiendo en el proyecto. Y así pasa. Uno de los ejemplos de eso
Hasta ahora no pueden establecerse. Y hasta ahora, verán, las personas que pusieron locales, compraron locales ahí. Hicieron ahí como llaman esos locales, saben llamar islas. Esos pequeños infraestructuras, esos pequeños kioscos, digamos así. Entonces, ¿dónde se ponían los diferentes negocios que hicieron la gente? Compraron esos locales y se pusieron su negocio. Y como duró tan poco, muy poco tiempo, entonces perdieron una inversión. Y quedó eso prácticamente, ¿cómo le resucitan eso? ¿Cómo le hacen otra vez atractivo ese negocio? ¿Cómo otra vez le hacen rentable ese negocio? Y así pasa, así pasa. Y verán que fue un proyecto macro. Al comienzo una novedad, ¿no? La gente hacía cola para entrar y todo eso, en el teleférico y todo eso. Había movimiento diario, fines de semana, todo eso. Pero la duración, ahí no midieron el tiempo. ¿Para cuánto estaba destinado el proyecto? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que iba fallando? Ya una vez que entró en marcha el proyecto, ¿sí? Que vino a decaer completamente la demanda. ¿Por qué motivo? ¿Sí? ¿Por qué circunstancias? ¿Por qué causas? Y por ende ya no era rentable. Tuvieron que alzar toditos los negocios ahí, toditos los negocios que había. ¿Sí? Y fue una inversión alta, ¿no? Una inversión fuerte, pues, de mucho dinero. Así sucede, ¿por qué? Porque no aplican bien las técnicas, no aplican bien, ¿sí? Lo que da o lo que establece las técnicas dentro de ellos. Hay muchas empresas, muchas entidades. ¿Por qué no aplican las técnicas? Tienen inconvenientes. Entonces, ¿para qué se estudia? ¿Para qué se estudia? ¿Para qué se estudia administración? ¿Para qué se estudia tal cosa? Si no van a aplicar la técnica. Entonces, toman resoluciones, toman decisiones de forma empírica y falla todo eso dentro de las empresas. Entonces, una vez que se ha superado este estudio de prefactibilidad y factibilidad a través, esta etapa, a través de estos estudios va aquí la inversión. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la información que surge de las etapas anteriores, que tiene que haber pasado todo esto, que el proyecto es rentable en definitiva. Entonces, aquí se define la magnitud de la inversión a realizar. Al inicio, como también posteriormente, porque se va aumentando también de inversión ya cuando el proyecto ya está en funcionamiento. Entonces aquí contempla dos momentos: la formulación del estudio definitivo o expediente técnico y la ejecución de las acciones. ¿Sí? Asimismo, las acciones de evaluación y aprobación de los estudios y expedientes, la asignación de recursos y el seguimiento y monitoreo de las acciones previstas y el uso de los recursos desembolsados. Entonces viene todo lo que es la actividad, ¿no? La ejecución de la actividad. Porque no es que el proyecto va a marchar solito, sino que tenemos que hacerle trabajar al proyecto. Una vez que ya está la etapa de inversión. ¿Sí? Entonces aquí consiste en realizar todas las actividades tendientes a ejecutar físicamente el proyecto, tal y como ha sido especificado en el estudio de la preinversión y en el diseño final. Entonces tenemos que trabajar en el proyecto. ¿Sí? Con nuestro personal, con las personas que van encargadas y todo eso. Entonces, estas características de la etapa de inversión. Ustedes pueden leer mucho más detenido el documento. Se pone en marcha el proyecto. ¿Sí? Se requiere contratar de mano de obra, comprar materiales, equipos, maquinaria. Esto ya estaba dentro del estudio técnico también. Si es que establece también un financiamiento.
Todo esto debe tomar en consideración para hacer la inversión. Y también se comienza a lograr algunos objetivos. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos? Vender, pues vender. ¿Sí? Y está el proyecto, el producto del proyecto listo para poder operar o funcionar. Y tenemos acá la otra parte, la siguiente etapa después de la inversión, la etapa de operación. El funcionamiento normal del proyecto, del negocio. Entonces, si nos ponemos un restaurante, ya atender a hacer las diferentes comidas, atender a los clientes, hacer todas las actividades referentes con el manejo del establecimiento. Sí, entonces aquí en esta etapa corresponde el proceso de funcionamiento normal del proyecto, en la que se producen los bienes y servicios en óptimas condiciones, de acuerdo a las etapas programadas anteriormente. Aquí se establece el pleno inicio y marcha de la unidad productiva. Todo negocio es una unidad productiva. Entonces ya nos ponemos en definitiva, en otras palabras, a trabajar dentro de eso. Entonces la etapa de operación y puesta en marcha del proyecto. Ya nos dedicamos a trabajar en nuestro negocio o si nosotros pertenecemos a alguna empresa, a trabajar en esa empresa. ¿Qué más tenemos aquí? La etapa de operación, estas características. ¿Qué podemos ver? Servicios en forma continua que el proyecto produce. Entonces comienza a resolverse el problema que dio origen al proyecto y lograr los objetivos planteados. Puede afectar a la oferta y la demanda. Y luego, dentro de esto, sí, la otra etapa que tenemos es la etapa de evaluación. Entonces vamos, ya sigue en marcha el proyecto, pero vamos nosotros controlando y evaluando. ¿Sí? Entonces aquí, a la evaluación después de ejecución y funcionamiento. Estos son necesarios para medir y verificar el cumplimiento de los objetivos. Objetivos, metas, impactos, dificultades y éxitos dentro del proyecto. Porque tenemos el proyecto que estamos invirtiendo para ganar. Entonces tenemos que evaluar. Tenemos que ir controlando y tenemos que ir evaluando dentro de eso. Sí, entonces aquí esta evaluación permite analizar la eficiencia y el uso de los recursos. La eficiencia y las metas y objetivos para satisfacción de las expectativas. De aquí, la evaluación se hace tanto durante la operación del proyecto como una vez terminada la vida útil del mismo. Se le considera vida útil, ¿no? Se le determina, como les decía, un plazo determinado. Si usted se pone un negocio, usted espera con ese negocio mínimo estar funcionando un determinado número de años. Ahora, durante como marcha el proyecto, como vaya, todos estos, sobre todo en la parte de evaluación, como vaya mejorando, como se vaya obteniendo mayores ganancias, entonces recurrimos a ir creciendo con el negocio para nuevamente mantenerlo por más tiempo. ¿Sí? Entonces aquí este ciclo se cierra con la evaluación. Entonces para ello, aquí también establece es necesario verificar después de un tiempo razonable de su operación si efectivamente el proyecto está marchando bien. Eso es solucionar un problema. Entonces puede ir corrigiendo, puede ir mejorando, tiene que ir corrigiendo. Como habíamos dicho nosotros, los problemas, los inconvenientes. Toda empresa que está ya en funcionamiento, el proyecto tiene sus proyectos en funcionamiento, siempre va a tener algún problema, va a tener alguna dificultad. No es que sea algo perfecto, nunca eso se va a dar, pero se tiene que ir aquí solucionando, haciendo los correctivos respectivos a ello.
Entonces, al recordar, aquí establece que independientemente del momento que se realice la evaluación de resultados, aquí los resultados del proyecto. Entonces, aquí debe tener o establecerse estos dos objetivos. Validar si han alcanzado los objetivos propuestos incluso antes de realización del proyecto. ¿Sí? Y evaluar, recolectar y hacer accesible a los involucrados el aprendizaje y conocimientos obtenidos del proyecto para futuras iniciativas. Es decir, el crecimiento y el mejoramiento del negocio. Nosotros estamos involucrados en un negocio, en un proyecto de inversión que es ponernos un negocio. Si es personal. ¿Sí? Si a las empresas en marcha hacen un sinnúmero de inversiones, lanzamiento de nuevos productos, innovaciones, adquisición de activos fijos, adquisición de maquinaria, de edificaciones, etc. Entonces, todas estas etapas se deben llevar a cabo. Esta etapa de acá, esta etapa es la que decide el proyecto. La etapa esta donde estaba, etapa de operación, no, la de acá abajo, la de prefactibilidad que se llama, a través de estos 3 estudios respectivos. Entonces aquí asegura la inversión y aquí asegura la rentabilidad del proyecto. Entonces cuando evalúa el proyecto va a establecerse de que va a ser rentable. ¿Sí? Pero aquí esto es la parte que al aplicar indicadores respectivos y tenemos que trabajar en el proyecto para llevar, ya una vez hecha la inversión, esta etapa de operación. En definitiva, tenemos que trabajar para determinar si los resultados son los que hemos esperado y lo que hemos establecido en la evaluación económica financiera del proyecto. ¿Sí? Entonces, alcanzar todo esto, todas estas etapas. ¿Ya? Entonces, el día de mañana iniciaríamos nosotros con referencia ya a estos estudios, al primer estudio, el estudio de mercado. A este primer estudio, que es el inicial del proyecto de inversión. Si no pasa este estudio de mercado, no va al proyecto. Olvídese, no va al proyecto, absolutamente. Bueno, entonces eso veremos el día de mañana. ¿Sí? Hasta mañana con todos. Hasta mañana, Sí, profe. hasta mañana.